Bueno, y para nosotros era muy importante hablar con alguien que tuviera la sensibilidad de lo que sucede desde Washington. Hemos leído en distintas crónicas desde la capital estadounidense cómo Canadá ha pagado para que se tapicen las calles de esta ciudad con la leyenda "los aranceles son un impacto a la lista del súper", directamente en varios espectaculares. También el cómo diferentes marcas de autos insisten, por ejemplo Toyota decía y sacaba una publicidad muy agresiva, digamos, por la cantidad, diciendo que son una empresa americana y que trabajan millones de americanos en estas empresas. En fin, ¿qué es lo que está sucediendo y cuál es el ruido alrededor de este día y de los aranceles recíprocos desde Washington? Y le agradezco que nos acompañe Diego Marroquín. Él es experto en el Tratado México-Estados Unidos y Canadá. Él es catedrático Berzin Foster de Norteamérica del Wilson Center. Diego, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana. ¿Cómo estás? Estás desde Washington. Sí, un día muy frío, muy complicado y parece que va a ser muy largo. A ver, Diego, cuéntanos un poco lo que se ha vivido. Primero, el contexto. Sí hay, digamos, estos anuncios pagados desde Canadá, sí hay una promoción, digamos, de diferentes marcas extranjeras tratando de presionar y diciéndole al consumidor estadounidense: ¿te va a afectar en el corto plazo? ¿Cómo se vive desde Washington este llamado Día de la Liberación? Pues es de las primeras señales que vemos del sector privado hablando, como decías tú, de Toyota, y en particular del lado de Canadá ha habido una estrategia de diplomacia pública muy fuerte en las calles. Como dices, está perfectamente anunciado y explicado cómo los aranceles son un impuesto a los consumidores en Estados Unidos, y yo creo que estas voces continuarán y crecerán y crecerán. No ha habido una semana en donde no venga un premier de Canadá, por ejemplo, que es el equivalente de los gobernadores. Esa presión incrementará de aquí hasta que haya, espero que haya un cambio en las políticas comerciales de Estados Unidos, dado el gran nivel de integración que hay entre los tres países. Hola Diego, un gusto en saludarte. Independientemente de la parte, digamos, del empresariado, hay también un apoyo público que ha ido disminuyendo desde que Donald Trump entró en el gobierno. Le habíamos hablado en este espacio en varias ocasiones. Hay un interés del votante norteamericano muy particular en relación a los precios, en relación a la economía. ¿Se empieza a ver quizás resquemor, incertidumbre respecto a este tipo de propuestas que hace el presidente Trump? La palabra clave, como dices tú, es incertidumbre, pero esa creo que solo la habíamos vivido en México y en Canadá. El efecto de los aranceles no se ha sentido en el mercado de Estados Unidos. O sea, además de la inflación que ya hay aquí, el efecto de esos aranceles no ha llegado a los supermercados. Y como bien dices tú, aquí la gente en Estados Unidos vota con su cartera. En el momento en que empiecen a subir dramáticamente los precios de las cosas, ahí es cuando va a haber un cambio radical, yo creo. Ayer, por ejemplo, salió una nota en el New York Times muy interesante de los precios de la construcción en Estados Unidos y qué pasaría si continúan los aranceles contra México y Canadá. La madera que se usa en la construcción, la mano de obra, el acero, el aluminio, incrementos muy importantes, hasta el 25% del precio de una casa. Y creo que es ahí en donde va a venir el impacto y donde va a venir la presión. Sí, qué interesante. ¿Cómo amanece también la prensa de Estados Unidos? Luego no coincide lo que aparece en los diarios nacionales desde México. Tenemos agendas de verdad que están muy separadas. Nos preocupa a nosotros mucho el tema de la seguridad. Realmente llega a veces a páginas interiores desde Washington. Pero ¿cómo se pone esta agenda, por ejemplo, en diarios como el Washington Post, el New York Times, el Wall Street Journal, que van marcando también esta agenda nacional, Diego? Esa es una muy buena pregunta, y si checas, como dices tú, las primeras planas de los periódicos más importantes de Estados Unidos, la nota de los aranceles no es la primera, muchas veces es la segunda o la tercera. La más importante esta mañana fue la elección de juez en Wisconsin, en donde Elon Musk, el candidato de Elon Musk, no ganó la elección y ganó la candidata demócrata. Y pues, te tienes que ir repito, a la tercera, cuarta nota para ver el tema de los aranceles. Esto es algo que ya llevamos hablando meses. No necesariamente se habla de México en específico, porque de nuevo, aquí en Washington y en Estados Unidos, a pesar de ser México la relación económica más importante que tiene Estados Unidos, no está en primer plano y no es algo que se piensa todo el tiempo, como si, por ejemplo, lugares mucho más distantes como Ucrania, como China, como Rusia.
Diego, tú eres experto en Temec. Déjame hacerte una pregunta respecto a ese tema en particular. Lo que está en la mesa también tiene que ver con la renegociación de este Temec. Iba a ser hasta 2026, pero creo que con las circunstancias dadas cabría la pregunta, ¿habría que adelantarlo? ¿Habría que cambiar realmente las reglas en un panorama como este de amenaza constante? Las reglas ya cambiaron, queramos o no, a partir de que Estados Unidos violó unilateralmente el Temec imponiendo aranceles a las autopartes, a los vehículos y a todos los otros bienes que cumplan o no con el Temec. A partir de ahí, las reglas cambiaron. También el tiempo de revisión, que era originalmente, que ahora es renegociación, ya empezó. Una vez que el representante comercial de Estados Unidos, Jameson Greer, fue aceptado por el Senado el 26 de febrero, a partir de ese momento empezó la renegociación. Estos nuevos aranceles de nuevo son una invitación para que México y Estados Unidos se sienten a negociar con Estados Unidos, concedan aún más en otras partes fuera de la agenda comercial, y pues tenemos que dar por empezado este proceso. Creo que es algo bueno. Empezando un año antes nos da más tiempo para resolver los principales irritantes comerciales en la relación México-Estados Unidos, particularmente energía, autopartes, inversión. Entonces eso puede ser algo bueno en el mediano plazo. Muy bien, Diego. Fíjate, ahora revisaba en tiempo real de Wall Street Journal, uno de los diarios más importantes. La nota principal del Wall Street Journal en este momento es como la estrategia de China, y es lo que dice de 8 columnas, la estrategia de China para evadir aranceles en México parece estar condenada al fracaso. Las empresas chinas invirtieron miles de millones de dólares en fábricas mexicanas para fabricar productos para el mercado estadounidense, enviando mercancías libres de aranceles en virtud de un acuerdo comercial con Estados Unidos que ahora está en peligro. Estas carambolas también, el cómo se maneja políticamente, el mensaje que podría significar que hoy se publica en el Wall Street Journal, la estrategia de China y cómo golpea directamente a este mercado, el principal, digamos, enemigo de Trump. En fin, cómo se va alimentando esta estrategia también en este día tan importante, del cual, como lo decías también al inicio de esta conversación, sabemos muy poco. Sí, y justo ese es el único periódico que tenía esa nota, y es interesante ver, o sea, la estrategia china, y en varios países, al ver la primera hora de aranceles de Trump del 2018, pues vieron en México un destino súper atractivo para entrar al mercado de Estados Unidos. Yo creo que la ventaja que tiene México seguirá existiendo incluso con los aranceles que estamos viendo ahora. Los aranceles van a afectar a todos los países. Estamos entrando a un mundo de desventajas comparativas donde a todos los países les van a tocar aranceles, muchos países van a poner aranceles a Estados Unidos también, y dentro de todo ese universo de países quizás México es el que salga menos afectado, el que tenga la menor desventaja. Si nos vamos a los aranceles netos, Estados Unidos va a poner aranceles a todos, pero va a cuidar el contenido estadounidense de esas importaciones. México es el país que tiene el contenido más alto de Estados Unidos en sus exportaciones a Estados Unidos. Entonces, dentro de este universo de países, México quizás es el que se termine beneficiando incluso en este ambiente de alta incertidumbre. Pues Diego, te estaremos molestando en los próximos días. Te agradecemos de verdad este análisis desde Washington. Para nosotros es muy importante eso, tener también cómo está sonando, cómo está resonando lo que dice Donald Trump desde la capital, cómo responden también los medios y, por supuesto, la voz de un especialista como tú. Gracias, Diego, por acompañarnos esta mañana. Gracias, Javier. Gracias, Luciana. Mucho ruido y pocas nueces en Washington estamos hablando. Bueno, pues ahí está Diego Marroquín, especialista en el Tratado México, Estados Unidos y Canadá.